Cuando lo vi sentado en el sofá con mi cuaderno de sesiones en las manos, supe que algo andaba mal. No me miró. Pasaba las páginas con lentitud, con una concentración que no le conocía desde hace años. Sentí un nudo en el estómago. Él nunca leía mis cosas ni siquiera mostraba interés por mi trabajo. Pero esta vez sí. Y ese cuaderno, ese que jamás debería haber salido de mi consulta, estaba ahí, abierto, vulnerado. Me acerqué despacio como si mis pasos pudieran deshacer lo inevitable. ¿Esto qué es?, preguntó sin alzar la voz. No tenía que hacerlo. Sabía exactamente a qué se refería. Mis notas estaban escritas con iniciales, sigilosamente como dicta la ética. Pero había algo más. Frases personales. Palabras que jamás debí poner por escrito. Lo estoy perdiendo. Me siento viva otra vez. Hoy pensé en él todo el día. Mi respiración se volvió más corta. Él no decía nada, solo leía. Y cada página que pasaba era un recordatorio de que había cruzado una línea invisible y peligrosa. Entonces su expresión cambió. Frunció el ceño. Y se detuvo en una página concreta. Esa. La que nunca debí escribir. La que hablaba de aquel día en mi despacho cuando todo cambió. Cerró el cuaderno con fuerza. Me miró por fin. Su rostro era una mezcla de incredulidad y tristeza. No ira. Tristeza. La más silenciosa y devastadora. ¿Desde cuándo?, murmuró. No pude responder. Mi voz estaba atrapada en mi garganta. Me llevé la mano al pecho como si eso pudiera contener el pánico. Y antes de que pudiera decir una palabra, su móvil vibró. Lo sacó del bolsillo. Miró la pantalla. El nombre que apareció en la notificación era el mismo que aparecía en mis notas. Su dedo tembló cuando desbloqueó la pantalla. Yo cerré los ojos. Sabía lo que venía. Porque 3 meses atrás cometí un error. Un error que cambió todo. Un error que me persiguió día y noche desde entonces. Y ahora todo estaba saliendo a la luz. Pero antes de contarles esa historia, antes de desvelar el secreto que oculté durante tanto tiempo, cuéntenme en los comentarios, ¿alguna vez tuvieron una verdad que ocultaron con todas sus fuerzas, pero que de todos modos salió a la luz? Me desperté antes de que sonara el despertador. No era raro. Llevo años despertándome antes que él, antes que el ruido, antes que la rutina. El techo blanco de nuestro dormitorio parecía más lejano de lo habitual, como si el silencio lo empujara hacia arriba. Me quedé quieta por unos minutos, escuchando su respiración pausada. En otra época, ese sonido me calmaba. Ahora simplemente existía. Un ruido más entre tantos. No sé cuándo fue la última vez que lo miré y sentí deseo. O siquiera curiosidad. Vivimos juntos, dormimos en la misma cama, comemos en la misma mesa, y aún así, me sentía sola. No era su culpa. O quizás sí. O quizás era la mía. Había dejado de intentar entenderlo hace tiempo. Me levanté y caminé hacia la cocina, descalza. El suelo frío me devolvió un poco de claridad. Puse la cafetera sin pensar. Todo era automático, el filtro, el agua, el sonido burbujeante. Mientras el aroma llenaba el aire, apoyé las manos sobre la encimera y dejé caer la cabeza. Sentía un vacío extraño. No tristeza. No ansiedad. Solo y ausencia. De algo. Mi agenda estaba llena ese día. Martes. Siempre eran los más cargados. Sesiones seguidas desde las 10 de la mañana hasta bien entrada la tarde. En otros tiempos me entusiasmaba la idea de ayudar. Ahora solo sentía una especie de obligación ética. Una responsabilidad. Un rol que debía interpretar. Él apareció en la consulta como uno más. Ni siquiera lo recordaba del archivo. La secretaria lo pasó y cuando abrió la puerta, noté que traía un cuaderno entre las manos. Eso me llamó la atención.
Los pacientes no suelen traer nada. Se sentó frente a mí y, durante unos segundos, ninguno de los dos dijo nada. Lo observé, unos 40 y pocos, algo nervioso, barba de pocos días, ojeras profundas. Pero había algo más. Una forma de mirar que me desconcertó. Como si no viniera solo a hablar. Como si quisiera escucharme a mí. La sesión comenzó con titubeos. Una ruptura reciente, ansiedad, insomnio, dependencia emocional. Nada que no hubiera escuchado antes. Pero cada frase suya parecía venir acompañada de una pregunta tácita. ¿Y tú, qué haces con todo lo que sientes? Me sentí observada, sí, pero no de forma incómoda. Al contrario. Me sentí viva. Presente. Eso no me ocurría hacía mucho. Después de la sesión, me quedé sentada en mi silla, mirando la puerta cerrada. No sé cuánto tiempo pasó. Sentía una especie de calor en el pecho. No era deseo. Tampoco ternura. Era algo más complejo. Una mezcla de reconocimiento y anhelo. Me molestó sentirlo. Esa noche mi marido me preguntó qué quería cenar. Le respondí sin mirarlo. No era por frialdad. Simplemente no tenía energía para fingir interés. Pasaron los días. Volví a mi rutina, aunque ya no era la misma. Me sorprendía arreglándome un poco más antes de salir. Pequeños detalles, un lápiz labial que no usaba desde hacía años, una blusa más ajustada, pendientes que llevaban meses en el cajón. Me decía a mí misma que era casualidad. Que no tenía nada que ver con él. Pero en el fondo sabía que me mentía. La segunda sesión fue distinta. Él llegó más tranquilo. Yo no. Yo estaba alerta pero también expectante. Durante la charla, mencionó que sentía que las mujeres de su vida no lo miraban. Es como si pasara desapercibido, dijo. Yo asentí con la profesionalidad que me caracteriza. Pero algo en esa frase se clavó en mí como un dardo. Porque eso mismo sentía yo. Me habló de una cena con su ex, de cómo ella fingía escucharlo mientras revisaba el móvil. Yo, mientras tanto, me descubrí haciendo exactamente lo mismo con mi marido unas noches antes. La conversación se volvió espejo. Él hablaba de sí mismo, pero yo me veía reflejada. Terminé la sesión con una sensación de incomodidad. No por lo que dijo, sino por lo que me hizo sentir. Salí al pasillo y pedí a la secretaria que cancelara mi siguiente cita. Necesitaba tiempo. Espacio. Algo que me ayudara a aclarar lo que estaba pasando. Esa tarde fui a caminar por el parque. Llevaba meses sin hacerlo. El aire fresco me golpeaba el rostro y me hacía recordar que tenía cuerpo. Que no era solo una cabeza que pensaba para otros. Me senté en una banca y revisé mi móvil. Tenía un mensaje suyo. Corto. Simple. Gracias por hoy. No respondí. No sabía si debía. No sabía qué quería. Pero durante el resto del día, revisé esa notificación al menos 7 veces. Esa noche me metí en la cama antes que mi marido. Apagué la luz, cerré los ojos y me obligué a pensar en otra cosa. Pero no pude. Porque 3 meses atrás cometí un error. Y esta fue la primera grieta por donde empezó a filtrarse todo. La tercera vez que entró en mi consulta, supe que algo había cambiado. No en él, o al menos no solamente. Cambié yo. Cambió la forma en que lo miraba, como mi cuerpo respondía cuando su presencia llenaba la habitación. No eran reacciones voluntarias. Mi respiración se alteraba apenas cruzaba la puerta. Sentía una conciencia aguda de mi postura, de mis gestos, de la ropa que llevaba. Y odiaba esa conciencia, porque sabía lo que significaba. Me odiaba un poco por ello, por dejarme afectar, por permitir que la atención de un paciente me hiciera sentir viva de nuevo. Pero al mismo tiempo, ese viva era algo que no había experimentado en años. Ni siquiera recordaba cuándo fue la última vez que un hombre me miró así.
No con deseo, sino con interés genuino. Como si lo que yo era, lo que decía, tuviera un valor real, inmediato. Él se sentó como siempre con una ligera incomodidad inicial que se desvaneció al poco tiempo. Me preguntó cómo estaba yo. No como un gesto de cortesía, sino con autenticidad. Me quedé en silencio unos segundos, lo suficiente para que notara mi vacilación. Respondí con evasivas, desviando la atención hacia él, hacia sus emociones, sus procesos. Durante la sesión, me habló de su infancia, de la distancia con su padre, del silencio en su casa. Y mientras lo escuchaba, me di cuenta de algo que me estremeció: nuestras heridas no eran tan distintas. Él hablaba de no ser visto, de no sentirse suficiente, y yo llevaba años sintiendo exactamente eso, solo que lo ocultaba mejor. Al finalizar la sesión, se quedó sentado un momento más. Como si no quisiera irse. Me miró y dijo casi en susurro que le costaba separarse de este espacio. Que aquí conmigo sentía una calma que no encontraba en ningún otro lado. Yo asentí sin decir nada, sabiendo que cualquier palabra sería peligrosa. Me levanté, abrí la puerta y me aparté ligeramente para dejarlo pasar. Pero cuando él se levantó, se detuvo frente a mí. La distancia entre nosotros era mínima. Podía oler su colonia, sentir el calor que emanaba de su cuerpo. No dije nada. Tampoco él. Pero nuestros ojos se encontraron durante unos segundos que parecieron una eternidad. Y en ese instante we kissed. No fue planificado. No fue deseado. Fue inevitable. Después él bajó la mirada, se disculpó con torpeza y salió rápidamente. Yo cerré la puerta despacio, apoyé la espalda contra ella y cerré los ojos. Me temblaban las manos. No por miedo, sino por lo que acababa de permitir. Por lo que acababa de iniciar. El resto del día transcurrió en una especie de niebla. Atendí a los otros pacientes como pude, con la mitad de mi mente en cada sesión. La otra mitad estaba atrapada en ese instante. En su aliento, en la textura de sus labios, en la brutal sinceridad del gesto. Cuando llegué a casa, mi marido estaba en la cocina. Me preguntó si quería un té. Dije que no. No porque no quisiera, sino porque no podía sentarme con él. No podía mirarlo a los ojos sabiendo lo que había hecho. Pasé la noche en silencio, encerrada en el baño más tiempo de lo habitual, fingiendo una ducha larga. Miré mi reflejo en el espejo y me pregunté quién era esa mujer. Esa que había cruzado una línea profesional. Esa que no pudo controlar un impulso. Intenté racionalizarlo. Decirme que había sido un momento de confusión. Que no se repetiría. Que no significaba nada. Pero sabía que estaba mintiéndome. Sabía que había significado todo. Porque esa noche, por primera vez en mucho tiempo, sentí algo. Dormí mal. Soñé con él. Con su voz. Con su forma de mirarme. Me desperté sobresaltada varias veces y en cada ocasión, el sentimiento era el mismo, culpa mezclada con deseo. Una combinación que me resultaba peligrosamente adictiva. A la mañana siguiente me senté frente a mi café y no pude concentrarme en nada. Ni en la lista de pacientes, ni en los correos, ni en la conversación intrascendente que mi esposo intentó iniciar. Todo sonaba lejano, ajeno. Durante el trayecto a la clínica, me repetía mentalmente lo que iba a decirle. Que lo que había pasado no debía repetirse. Que era impropio, incorrecto, injusto. Que la relación terapéutica debía mantenerse intacta. Tenía el discurso listo. Cada palabra medida. Cada pausa calculada. Pero cuando entró en la consulta y lo vi bajar la mirada con una mezcla de vergüenza y confusión, supe que no podría decir nada de eso. Que cualquier intento de recuperar la neutralidad sería una farsa. Nos sentamos. El silencio duró más que nunca. Yo no podía empezar. Él tampoco. Finalmente fue él quien rompió el silencio. Lo siento. No fue correcto. No debí hacerlo. Yo asentí, pero no lo corregí. Porque en el fondo yo tampoco lo lamentaba del todo.
Quise explicarle que el error había sido mío. Que como terapeuta, era mi responsabilidad mantener los límites. Pero no pude. En lugar de eso, desvié la conversación hacia su ansiedad, su insomnio. Fingí normalidad. Intenté rescatar la estructura. Pero cada palabra sonaba hueca. Cada pregunta era un disfraz. La tensión flotaba en el aire, tangible, inevitable. Cuando se fue, no me miró. Solo se despidió con un gesto, y esa falta de contacto visual me dolió más de lo que debería. Esa noche, después de cenar, mi esposo me abrazó. Lo hizo con ternura, como si aún creyera que ese gesto podía sanar lo que no se decía. Me dejé abrazar, rígida, incómoda. Y en ese abrazo entendí que el abismo entre nosotros ya no tenía puente. Pasaron 3 días. No supe nada de él. Ni mensajes. Ni llamadas. Nada. Empecé a revisar compulsivamente mi móvil. A mirar su nombre en la agenda. A pensar en escribirle, solo para saber si estaba bien. Me contuve. La 4ª noche mi esposo me preguntó si me pasaba algo. Dijo que me notaba distante. Respondí que estaba cansada. Él asintió como siempre. Sin más preguntas. Sin más esfuerzo. Me acosté temprano y lloré en silencio. No por lo que había hecho, sino por lo que había dejado de sentir desde hacía tanto. Y por lo que por un instante volví a experimentar. Porque 3 meses atrás cometí un error. Pero esta fue la primera vez que entendí por qué. Durante los días siguientes, traté de imponer una rutina más estricta a mis horarios, como si mantenerme ocupada pudiera borrar la presencia de aquel instante. Me sumergí en el trabajo, acepté nuevas sesiones, reorganicé papeles, archivadores, expedientes. Todo lo que me permitiera ocupar mis manos, mantener mi mente lejos de él. Pero ni el ruido de la impresora, ni los informes, ni los silencios controlados de los pacientes eran suficientes para disipar la imagen de su rostro antes de salir aquella tarde. Esa mezcla de vergüenza, deseo contenido y confusión seguía persiguiéndome. Empecé a revisar mi reflejo con más frecuencia. En los espejos del ascensor, en los cristales de los escaparates, en el parabrisas del coche. No era vanidad, era vigilancia. Como si necesitara ver si algo en mí había cambiado. Si el mundo ya podía notar lo que estaba ocurriendo dentro de mí. Me detuve incluso a observar los pequeños detalles que antes ignoraba, cómo se marcaban las líneas alrededor de mis ojos, cómo el cabello parecía más delgado en las sienes, cómo la ropa caía distinta. No me odiaba, pero tampoco me reconocía del todo. Una tarde, mientras repasaba viejas notas clínicas, encontré un pequeño cuaderno que usaba hace tiempo para escribir pensamientos breves después de las sesiones. Comentarios privados, observaciones personales. No era parte del expediente oficial. Lo había dejado de lado hacía meses, tal vez años. Lo abrí sin intención clara, solo por hábito. Pero una de las páginas me detuvo. Allí había una frase escrita con mi propia letra: no sentir nada también es una forma de muerte. Cerré el cuaderno con rapidez, como si me hubiera golpeado una corriente de aire frío. Porque esa frase no era de un paciente. Era mía. Y resonaba con una verdad que ya no podía seguir ignorando. Esa noche volví a casa más tarde de lo habitual. Mi marido ya había cenado. El plato aún estaba en la mesa, cubierto con papel aluminio, como siempre. No me dijo nada. Solo me miró de reojo desde el sillón. Yo fingí revisar el correo, me quité los zapatos en silencio y me fui directamente al baño. Me encerré ahí durante más de media hora. Sentada en el borde de la bañera, pensé en enviarle un mensaje. No algo comprometedor. Solo una línea. Algo neutro. Profesional. Pero cada opción que redactaba sonaba falsa. Borré todo y dejé el móvil a un lado. A la mañana siguiente fue él quien escribió primero. El mensaje apareció en la pantalla mientras tomaba café en la cocina. Un texto corto: podemos hablar. No como paciente.
Mi pulso se aceleró. El tono era claro. Él también entendía que algo se había roto. No respondí de inmediato. Me tomé el resto del día para pensar. Revisé el código de ética que guardaba en mi escritorio, subrayé secciones, releí párrafos, busqué excusas. Pero ningún protocolo podía aplicar exactamente a lo que estábamos viviendo. Porque lo que había entre nosotros ya no era un desliz, ni una fantasía, ni una proyección. Era una grieta que crecía. Finalmente le respondí, podemos hablar. Fuera del consultorio. Fue una decisión impulsiva. Sabía que lo correcto habría sido cortar todo contacto. Derivarlo. Alejarme. Pero no lo hice. Nos encontramos en una cafetería discreta, en una calle secundaria del barrio. No nos saludamos con un abrazo ni con un beso. Solo un gesto con la cabeza. Él se veía tenso como si hubiera estado ensayando lo que iba a decir. Yo también. Durante los primeros minutos hablamos de trivialidades. El clima, el café, el tráfico. Luego él bajó la mirada y dijo que no quería hacerme daño. Que sabía que había cruzado una línea y que no quería complicarme la vida. Yo asentí, pero no podía hablar. No sabía qué versión de mí debía responder, la terapeuta, la mujer, la esposa, la adulta, la que necesita sentirse vista. No espero nada, dijo al final. Solo quería decirte que fue real para mí. Eso es todo. No respondí. No podía. Porque sabía que si hablaba, se abriría una puerta que ya no podría cerrar. Volví a casa con una mezcla de culpa y claridad. Me duché con agua muy caliente como si pudiera borrar de mi piel lo que aún me quemaba por dentro. Esa noche mi marido intentó acercarse. No sexualmente. Solo se sentó a mi lado en la cama, puso su mano sobre mi rodilla y dijo que últimamente me notaba distante. Le respondí con evasivas. Le hablé del cansancio, del estrés, de la necesidad de unos días de descanso. Él propuso un viaje. Le dije que lo pensaría. Mentí. Sabía que no quería ir a ninguna parte con él. El fin de semana, encontré una carta en mi buzón. Era su letra. Cuidada, algo temblorosa. Decía que no quería volver a las sesiones, que entendía que eso solo complicaría las cosas. Que necesitaba tiempo. Pero que si alguna vez necesitaba hablar con alguien, él estaría ahí. Esa carta me dolió más que cualquier otra cosa. Porque no era un reproche. Era una renuncia. Y en esa renuncia me di cuenta de cuánto había dejado que creciera lo que empezó como una pequeña chispa. Los días siguientes me sentí vacía. Perdida. Como si la rutina ya no pudiera sostenerme. En consulta, me costaba mantener la concentración. En casa no encontraba paz. Me preguntaba si había perdido a alguien que tal vez me había mostrado una parte de mí que ya no recordaba. Una tarde, mientras caminaba por el parque, ese que tanto solía evitar, me senté en una banca y dejé el móvil en el bolso. Por primera vez en semanas, no quería que sonara. No quería recibir mensajes, ni justificar mis decisiones, ni leer palabras cargadas de culpa. Solo quería respirar. Y mientras miraba las hojas secas sobre el césped, entendí que el problema no era solo lo que había hecho. Era todo lo que había dejado de hacer durante años. Las conversaciones no dichas. Las caricias postergadas. Las miradas evitadas. Volví a casa con una idea fija, debía tomar una decisión. No podía seguir dividiendo mi vida en compartimentos. No podía fingir neutralidad por el día y llorar en silencio por la noche. No era justo para nadie. Ni para él, ni para mi esposo, ni para mí. Esa noche, mientras lavaba los platos después de la cena, sentí como una lágrima me caía por la mejilla. No era tristeza. Era determinación. Porque 3 meses atrás cometí un error. Pero ahora sabía que debía empezar a reparar algo. Aunque no supiera exactamente qué. Empecé la semana con una determinación falsa, de esas que una se repite para sobrevivir el día.
Me levanté temprano, preparé el café sin pensar y elegí una blusa sobria, neutral. Nada que pudiera interpretarse como una invitación. Me dije que esta vez actuaría como profesional, que retomaría el control. Pero sabía que era una promesa débil, nacida del miedo más que de la convicción. La consulta era a las 10. A las 9:50 ya estaba sentada en mi escritorio, revisando papeles que no necesitaban ser revisados. Cada minuto que pasaba sin escuchar sus pasos en el pasillo me parecía una tregua. Y al mismo tiempo una tortura. Finalmente escuché el sonido de la puerta. Mi asistente anunció su llegada con tono neutro. Lo vi entrar, más serio que de costumbre, como si también él hubiera ensayado su papel. Se sentó frente a mí sin decir palabra. No hubo saludo cálido ni sonrisa. Solo un asentimiento silencioso. Durante los primeros minutos hablé yo. Comentarios protocolares, preguntas abiertas, frases que buscaban restablecer una distancia. Él respondía con monosílabos. Su mirada vagaba por la habitación, evitaba la mía. La tensión era insoportable, pero no explosiva. Era esa clase de tensión que no grita, que no golpea, pero que te estrangula por dentro. En un momento le pregunté cómo se sentía. Respondió sin rodeos que confundido. Que no entendía qué había pasado. Que no sabía si debía volver o no. Quise explicarle que era yo quien debía asumir la responsabilidad. Que él no había hecho nada incorrecto. Que fue mi falta de contención la que lo expuso. Pero no encontré las palabras. O tal vez no tuve el valor. La sesión terminó con una despedida incómoda. Él se levantó, se ajustó la chaqueta y dijo que no sabía si volvería. Yo asentí como si aceptara una sentencia. Lo vi salir por la puerta y supe que si no hacía algo perdería no solo a un paciente, sino también una parte de mí que había empezado a despertar. Pasé el resto de la jornada como en trance. Atendí a otras personas, hablé, anoté, asentí, pero en realidad no estaba ahí. Cada palabra que decía era una repetición automática, un eco. En el fondo solo pensaba en él. Esa noche decidí ir a caminar. Era algo que hacía poco, cada vez menos. Caminé por calles secundarias donde nadie me conociera. Pensé en entrar a una cafetería, sentarme sola, escribir en una libreta como hacía cuando era joven. Pero no lo hice. En cambio me senté en una banca, encendí el móvil y escribí un mensaje que luego borré. Lo volví a escribir. Y lo volví a borrar. Finalmente apagué el teléfono. Al regresar a casa, mi esposo estaba viendo televisión. Me miró de reojo y me preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí. Él no insistió. Nunca insistía. Y eso en otro tiempo lo había agradecido. Pero ahora lo sentía como abandono. Dormimos de espaldas. Cada uno en su orilla de la cama. Como dos islas separadas por un mar que ya nadie quería cruzar. A la mañana siguiente encontré en mi bandeja de entrada un correo suyo. Corto. Directo. Me proponía vernos tomar un café sin etiquetas. Nada formal. Solo hablar. Mi primera reacción fue negativa. ¿Cómo iba a justificar eso? ¿Qué pasaría si alguien nos veía? Pero luego pensé que ya nada era completamente salvable. Que las líneas se habían cruzado hace tiempo. Y que lo que yo necesitaba ahora no era limpiar una reputación, sino entenderme a mí misma. Acepté. Quedamos para el viernes por la tarde en un lugar discreto, lejos de la clínica, lejos de casa. Ese viernes me vestí con más cuidado del habitual. No con intención de seducir, sino de sentirme yo. Elegí una blusa color marfil que no usaba desde hacía años. Me puse los pendientes pequeños de perla que siempre me daban una sensación de sobriedad. Al llegar al lugar, él ya estaba ahí. Sentado junto a la ventana, con una taza entre las manos. Me sonrió al verme, pero sin euforia. Una sonrisa triste, contenida. Me senté frente a él y durante varios segundos no dijimos nada. Él fue el primero en hablar.
Dijo que no había venido a pedir nada, que no esperaba nada. Solo necesitaba hablar con alguien que lo entendiera. Le pregunté cómo se sentía, esta vez sin el peso del rol. Me habló de su infancia, otra vez. De su madre ausente. De cómo nunca supo bien qué significaba el amor. Y de cómo por primera vez sentía que alguien lo había mirado de verdad. Yo lo escuchaba sin interrumpir. Pero cada frase que decía era un espejo. Cada confesión suya era una línea que también podía decir yo. Cuando terminamos el café, caminamos un rato sin rumbo. Las calles estaban tranquilas, y el cielo empezaba a oscurecer. En un momento se detuvo y me miró. Me dijo que me agradecía todo, incluso el silencio. Nos despedimos sin tocar. Sin palabras innecesarias. Cada uno tomó un rumbo distinto. Pero sentí que algo dentro de mí se reacomodaba. Como si por fin hubiera reconocido algo que llevaba mucho tiempo negando. Al llegar a casa, mi esposo estaba dormido en el sofá. La televisión seguía encendida. Lo cubrí con una manta, apagué el televisor y me senté a su lado. Lo observé dormir por unos minutos. Su respiración, su expresión serena. Me pregunté en qué momento dejamos de hablarnos. ¿Cuándo fue la última vez que me miró de verdad? Esa noche volví a escribir en mi viejo diario. Una costumbre que había abandonado hacía años. Las palabras salían solas, como si hubieran estado esperando su turno. Escribí sobre el deseo, la ausencia, la culpa. Y sobre él. No sabía aún qué iba a hacer. No había tomado ninguna decisión. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba siendo honesta conmigo. Porque 3 meses atrás cometí un error. Pero tal vez, solo tal vez, ese error era también una llamada. Una señal de que algo en mí necesitaba despertar. Y ahora, ya no podía ignorarlo. Durante los días posteriores al encuentro comencé a notar una transformación imperceptible en mis gestos, en mi manera de moverme, incluso en la forma en que organizaba los objetos sobre mi escritorio. No era una transformación visible para otros, pero dentro de mí, algo se estaba ajustando. Era como si un equilibrio que había sostenido durante años, basado en el control, empezara a tambalearse. Ya no era solo él. Era lo que representaba. La posibilidad de volver a sentir. De ser mirada no como profesional, ni como esposa, ni como madre, ni como adulta funcional, sino como alguien con deseo, con miedo, con contradicciones. Como mujer. El lunes por la tarde, después de una jornada especialmente densa en la clínica, decidí salir antes. Llamé a mi secretaria y le pedí que reagendara las 2 últimas citas. No di explicaciones. Solo necesitaba espacio. Aire. Movimiento. Tomé el coche y conduje sin rumbo fijo, recorriendo calles que hacía tiempo no transitaba. Me detuve en una librería de barrio. Entré sin buscar nada específico. Era un lugar pequeño, lleno de estanterías torcidas y libros apilados sin orden. Me sentí cómoda entre ese desorden. Me recordaba a mí misma. Mientras hojeaba un ejemplar de poesía, lo vi. De pie en el pasillo contiguo con un libro entre las manos. Nuestros ojos se encontraron y ninguno fingió sorpresa. Era como si ambos hubiéramos sabido que ese encuentro iba a suceder. Nos acercamos sin decir palabra. El silencio no era incómodo. Era natural. Cargado. Después de unos minutos, me preguntó si quería tomar un café. Asentí. Caminamos hasta una pequeña cafetería cerca del parque. El lugar estaba casi vacío. Elegimos una mesa en una esquina, lejos de las miradas. Él pidió para ambos. Yo no protesté. Sentí alivio al ceder el control, aunque solo fuera por un rato. Hablamos poco. No era necesario llenar los huecos. A veces solo asentíamos. O dejábamos que el ruido de fondo nos cubriera. En un momento me miró y dijo que no sabía cómo llamarme fuera del consultorio. Que había intentado buscar otra palabra para nombrarme,
pero ninguna le parecía justa. Reí suavemente y le dije que ni siquiera yo sabía quién era en ese instante. Terminamos el café y salimos. El aire era fresco. Caminamos sin rumbo durante varios minutos hasta que empezó a lloviznar. Buscamos refugio bajo un alero. Él se quitó la chaqueta y me la ofreció. Dudé, pero la acepté. El tejido aún tenía su olor. Y ahí, bajo la tenue lluvia, we kissed. Fue distinto al primero. Más sereno. Más consciente. No hubo sobresalto ni disculpas. Solo un gesto contenido, tierno, inevitable. Nos separamos despacio, sin prisa. Como si ambos supiéramos que el tiempo ya no era un enemigo, sino un aliado. Al volver a casa esa noche, lo primero que noté fue la mesa del comedor puesta para dos. Velas encendidas. Vino. Un intento claro de mi esposo por recuperar algo. Sentí una punzada en el pecho. No era culpa. Era tristeza. Él salió de la cocina con un delantal puesto y una sonrisa incómoda. Me dijo que pensó que podríamos cenar juntos. Le respondí que sí, claro. No porque quisiera, sino porque no supe cómo negarme. Durante la cena, me habló de un proyecto nuevo en el trabajo. Yo asentía, sonreía, hacía preguntas por cortesía. Pero mi mente estaba en otra parte. En otra mesa. Con otra conversación. Con otra mirada. Después de comer, lavé los platos con más lentitud de lo habitual. Casi con ritual. Necesitaba tiempo para reorganizarme antes de ir a la cama. Él me esperó en el sofá. Me preguntó si quería ver una película. Le dije que estaba cansada. Me disculpé. Me fui al cuarto y cerré la puerta. Sentada en la cama, revisé mi móvil. Había un mensaje suyo: gracias por hoy. No esperaba nada. Solo quería verte. No respondí de inmediato. Apagué la pantalla y la dejé sobre la mesa de noche. Me recosté sin cambiarme. Cerré los ojos. Escuché los pasos de mi esposo acercándose al cuarto, su respiración desde la puerta, la pausa antes de entrar. Finalmente no lo hizo. Volvió al salón. A la mañana siguiente preparé el desayuno como siempre. Café, tostadas, fruta. Él se sentó frente a mí, me miró fijamente y me preguntó si todo estaba bien. Asentí. Le dije que sí. Me miró unos segundos más y luego bajó la vista. El resto del día transcurrió como un río lento. Citas, notas, llamadas. Pero nada me tocaba. Todo era mecánico. Hasta que recibí otro mensaje suyo. Me preguntaba si podía ayudarlo a encontrar a otro terapeuta. Que prefería no volver a terapia conmigo. Que no quería confundirme. La propuesta me pareció un acto de madurez, pero también me dolió. Porque ese no querer confundirme era también una forma de protegerse. De alejarse. De soltar. Esa noche volví a escribir en mi diario. Anoté todo. Los encuentros, los silencios, las preguntas. No como confesión, sino como intento de entenderme. Me detuve en una frase: he dejado de buscar justificaciones. Solo quiero vivir sin fingir. Cerré el cuaderno y apagué la luz. Escuché a mi esposo roncar suavemente desde el otro lado del pasillo. Esa distancia entre nosotros ya no era simbólica. Era real. Y quizá, irreversible. Porque 3 meses atrás cometí un error. Pero ahora, ese error me estaba mostrando una verdad que había evitado durante demasiado tiempo. Una verdad que ya no podía seguir callando. Los días posteriores fueron un continuo vaivén entre la lucidez y la negación. Intentaba convencerme de que todo podía volver a su cauce, de que si ponía orden en mis pensamientos, podría retomar mi rol profesional, mi rutina doméstica, incluso mi identidad de esposa sin mayores consecuencias. Pero en el fondo sabía que me estaba mintiendo. Lo que había comenzado como una grieta en la superficie ahora era una fisura que atravesaba todo mi mundo.
Intenté evitar cualquier contacto con él. Silencié sus mensajes, evité los lugares donde solíamos coincidir y cancelé las sesiones pendientes. Me escudé en una excusa administrativa, sabiendo que ni él ni yo éramos tan ingenuos como para creer que era un asunto práctico. No respondí su última nota, esa donde me pedía ayuda para encontrar otro terapeuta. No porque no quisiera ayudarlo, sino porque cada palabra que intercambiáramos solo complicaría aún más lo que ya estaba roto. Mi esposo comenzó a notarlo. No lo dijo, pero su manera de mirarme cambió. Ya no era esa indiferencia templada de los últimos años. Era una vigilancia silenciosa, un intento de lectura. Como si buscara pistas en mi rostro, en mis horarios, en mis respuestas. Y yo, a mi manera, también me observaba a través de sus ojos. Quería saber si era evidente. Si mi transformación interior ya había llegado al exterior. Una tarde al volver del trabajo me lo encontré sentado en el sofá con mi cuaderno de notas en la mano. Era uno de esos cuadernos en los que escribía reflexiones personales, lejos de los expedientes oficiales. Lo había dejado en la sala sin pensar. Me paralicé al verlo pasar las páginas. No había nombres completos, pero sí frases. Sensaciones. Descripciones emocionales. Sabía que podía entender. No dijo nada. Cerró el cuaderno con calma y me preguntó si todo estaba bien. Respondí que sí. Fue todo. Pero ese silencio fue más denso que cualquier discusión. Esa noche no dormí. Me levanté 3 veces, caminé por el pasillo, me asomé al balcón, revisé mi móvil, volví a la cama sin poder encontrar una postura en la que mi cuerpo y mi mente se sintieran en paz. Al día siguiente llegué a la clínica antes de hora. Necesitaba estar sola. Preparé café, ordené mis carpetas, respondí correos. Busqué algo que me diera una sensación de control. En medio de esa necesidad de orden, tomé una decisión inesperada, escribí un mensaje. No a él. A mi supervisora. Le dije que necesitaba unas semanas. Un descanso. Un espacio para repensar mi práctica, para reevaluar mis límites. No mencioné detalles. Solo pedí permiso. Ella respondió con comprensión. Me deseó lo mejor. Salí del edificio sin destino claro. Caminé por calles poco familiares hasta llegar a un parque que solía visitar en mi juventud. Me senté en una banca, rodeada de madres con niños, jubilados leyendo, jóvenes con auriculares. Todos parecían tener una dirección, un motivo. Yo solo tenía preguntas. Fue entonces cuando recibí su mensaje. Corto. Claro. Estoy en la ciudad. Si quieres hablar, estoy en la cafetería del centro. Lo leí varias veces. No respondí. Volví a casa y encontré a mi esposo preparando la cena. Me ofrecí a ayudar. No discutimos. Compartimos la cocina como 2 colegas en una tarea común. Había una tensión subterránea, pero también una extraña paz. Como si ambos hubiéramos aceptado que algo estaba cambiando, aunque no tuviéramos aún palabras para nombrarlo. Después de cenar, me encerré en el baño y dejé correr el agua de la ducha sin entrar. Me senté en el suelo frío con la espalda apoyada en la pared, y me permití llorar. Sin sonido, sin drama. Solo lágrimas. Pensé en él. En su mirada. En su forma de hablar. En cómo me sentía cuando estaba cerca. Y pensé también en mi esposo. En todo lo que habíamos compartido, en los años, en los viajes, en los silencios. Ninguno de los dos representaba el todo. Pero uno había despertado algo que el otro había dejado dormido hacía mucho. A la mañana siguiente tomé una decisión. No una drástica. No una final. Solo un movimiento. Abrí el correo y respondí su mensaje. Le dije que aceptaba su invitación, pero con condiciones. Nada ambiguo. Solo una conversación. Necesitaba claridad. Nos encontramos en la misma cafetería del centro donde nos habíamos visto semanas antes.
Él ya estaba allí como siempre. Me saludó con un gesto. No hubo contacto físico. Nos sentamos y durante los primeros minutos hablamos de cualquier cosa, del clima, del tráfico, del ruido de la calle. Después entramos en territorio más profundo. Él me dijo que había comenzado a escribir. Que estaba usando las palabras para entenderse. Que la terapia, aunque corta, le había abierto puertas que no sabía que existían. Yo lo escuché con atención, con una mezcla de orgullo y nostalgia. Porque él hablaba como alguien que ya no me necesitaba. Como alguien que se había sostenido a sí mismo. Y en ese momento entendí que tal vez esa era la lección más importante para ambos, que lo que habíamos compartido no podía convertirse en una estructura. Que fue una chispa, una irrupción, una verdad. Pero que ahora el camino debía tomar otra forma. Nos despedimos con una mirada larga. No hubo beso. No hubo promesas. Solo un reconocimiento silencioso. Esa noche al volver a casa, hablé con mi esposo. No fue una confesión. No había detalles. Solo palabras simples, le dije que necesitaba tiempo. Que me sentía perdida. Que no sabía si quería continuar viviendo como hasta ahora. Él no respondió de inmediato. Me miró, respiró hondo y dijo que también había notado que algo estaba mal. Que no sabía cómo arreglarlo, pero que tampoco quería seguir ignorándolo. Nos abrazamos con torpeza. Con dolor. Pero también con honestidad. Por primera vez en años, sentí que hablábamos sin máscaras. Porque 3 meses atrás cometí un error. Pero ahora, ese error me estaba mostrando el valor de la verdad. Y aunque no supiera aún a dónde me llevaría, sabía que no quería volver a cerrar los ojos. No recuerdo bien qué me impulsó a comprar ese billete. Quizá fue la necesidad de poner distancia, de alejarme de todo por unos días y respirar otro aire. Me dije que era una escapada profesional, un taller de actualización en un centro costero que había conocido años atrás. El lugar tenía algo de nostálgico, de refugio, y pensé que podría encontrar allí un espacio en blanco sin voces, sin decisiones pendientes. Le informé a mi esposo casi sin mirarlo. Me limité a dejar el folleto sobre la mesa del comedor y decirle que había decidido tomar un curso breve, solo unos días, algo ligero. Él asintió sin hacer preguntas. No protestó, no indagó. Me dijo que estaba bien, que seguramente me vendría bien un cambio. Esa aprobación sin emoción me dolió más de lo que esperaba. Llegué al hotel una tarde de jueves, con una maleta pequeña y el corazón en una cuerda floja. La habitación daba al mar, aunque desde la ventana solo se veían fragmentos del horizonte entre los edificios cercanos. Me senté en la cama y dejé que el silencio me cubriera. El viaje había sido tranquilo, pero llevaba dentro una agitación que no sabía cómo ordenar. Los primeros 2 días asistí a las sesiones previstas, tomé notas, intercambié saludos con colegas desconocidos. Todo era mecánico, una coreografía bien ensayada. No escuchaba realmente lo que decían. Mi mente seguía dividida. Una parte seguía en casa. Otra en la consulta. Y una tercera en esa intersección imposible donde convergía todo lo que no debía haber pasado. El sábado por la mañana, mientras tomaba un café en la terraza del hotel, lo vi. Estaba de pie en la entrada del edificio con una mochila al hombro y el cabello revuelto por el viento. Sentí un vuelco en el estómago. No era sorpresa. Era una confirmación. Como si de algún modo hubiera sabido que iba a venir. No dije nada. Él tampoco. Caminó hacia mí y se sentó en la silla de enfrente. Nos miramos durante largos segundos. En sus ojos no había exigencia, ni reproche. Solo una pregunta muda. Pasamos el día caminando por la playa. No hablamos mucho. A veces sí, pero de cosas simples. El sonido del mar, los años que habían pasado desde la última vez que habíamos estado frente a un paisaje así, los libros que leíamos. Yo no intenté justificar su presencia, ni él la explicó. Era como si hubiéramos hecho un pacto silencioso, no preguntar, no nombrar. Solo estar.
Al caer la tarde regresamos al hotel. El vestíbulo estaba casi vacío. Subimos por las escaleras porque el ascensor estaba fuera de servicio. Cada paso resonaba en el hueco de la escalera como un latido. Al llegar a mi habitación, abrí la puerta sin pensarlo demasiado. Él entró detrás de mí. Cerré. Nos miramos una vez más. We spent the night together. La noche fue larga y silenciosa. Dormimos poco. Más que sueño fue un reposo extraño, una pausa. Él se quedó dormido antes que yo con una mano sobre mi cintura. Yo lo observé durante un largo rato. Quise grabar su perfil, la respiración pausada, el gesto sereno. Sentí una ternura que no había experimentado en años. Pero también un vértigo. A la mañana siguiente nos despertamos con la luz filtrándose por las cortinas. Nadie dijo buenos días. No hacía falta. Compartimos el desayuno en silencio. Él leyó el periódico del hotel mientras yo revolvía mi taza sin beber. Después me miró y dijo que no esperaba respuestas. Que no quería apresurar nada. Que solo quería acompañarme si yo se lo permitía. Asentí, aunque no tenía claro qué significaba eso. El resto del día fue una sucesión de escenas calmas: caminar por las calles del centro, comprar frutas en el mercado, sentarnos en una banca frente al mar. Parecíamos una pareja cualquiera, dos personas que compartían la tarde sin urgencia. Pero yo sentía que cada paso me acercaba más a una decisión que no estaba preparada para tomar. Por la noche él me propuso que regresáramos juntos. Me dijo que había alquilado un coche y que podíamos volver sin prisa, haciendo paradas en el camino. Dije que lo pensaría. Pero dentro de mí ya sabía la respuesta. Esa noche no dormí. Pensé en mi esposo. En los años compartidos, en las fotos guardadas, en las cenas de aniversario que ya no celebrábamos. Pensé en el hogar, en los objetos que habíamos elegido juntos, en las rutinas construidas con paciencia. Y me pregunté si todo eso podía pesar más que el deseo de comenzar de nuevo. A la mañana siguiente le dije que sí. Que volvería con él. Que no sabía qué iba a pasar después, pero que ese viaje era lo único que quería hacer ahora. Él sonrió. No con euforia. Con calma. Con una gratitud silenciosa. Iniciamos el regreso por la carretera costera. Durante las primeras horas hablamos poco. Yo observaba el mar desde la ventanilla. Él conducía con tranquilidad, sin música, sin distracciones. Cada tanto me tomaba la mano. En una de las paradas, mientras tomábamos café en una estación de servicio, él me dijo que no esperaba que yo eligiera nada aún. Que entendía lo complejo. Que no quería ocupar un lugar que no me sintiera libre de ofrecerle. Esa generosidad me conmovió. Llegamos a la ciudad al anochecer. Me dejó frente al edificio. No subió. Me besó en la mejilla y me dijo que estaría cerca. Que lo llamara si lo necesitaba. Lo vi alejarse y sentí una mezcla de alivio y vacío. Subí al departamento y encontré a mi esposo en la cocina. Me preguntó cómo me había ido. Le dije que bien, que el curso fue interesante. No insistió. Me ofreció té. Acepté. Esa noche, mientras me cepillaba los dientes, me miré en el espejo del baño y me pregunté si era posible seguir viviendo entre dos verdades. Si era justo. Si era sostenible. No tenía respuestas. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que al menos me estaba haciendo las preguntas correctas. Porque 3 meses atrás cometí un error. Pero ahora, ese error me había llevado a un punto en el que ya no podía ignorar lo que deseaba, lo que temía, y lo que estaba dispuesta a perder para ser honesta conmigo misma. Los primeros días después de regresar fueron una mezcla incómoda de rutina y conciencia. La ciudad seguía igual, los semáforos marcaban el ritmo del tráfico, los buzones seguían vacíos, y mi casa olía a lo de siempre: café recalentado, libros viejos, silencio. Pero yo ya no era la misma. El viaje no me había ofrecido respuestas, pero había desmontado mis excusas.
Mi esposo retomó su ritmo con naturalidad. No preguntó más sobre el curso ni sobre mis impresiones. Solo comentó una noche mientras se servía una copa de vino, que había encontrado una vieja fotografía nuestra en el armario del pasillo. Me mostró la imagen, estábamos sentados en una playa, jóvenes, despeinados, sonrientes. Le dije que no la recordaba. Él tampoco. Guardó la foto en su billetera y no volvió a mencionarla. Yo, en cambio, empecé a sentir una incomodidad creciente. Como si mi cuerpo ya no encajara en los espacios de siempre. Cada rincón de la casa parecía saturado de recuerdos y de ausencias. Los cuadros, las sillas, la alfombra de la sala, todo era familiar, pero ajeno. Como un decorado que ya no me contenía. Volví a trabajar en la clínica, pero con una carga reducida. Había solicitado ver menos pacientes. No podía sostener el mismo nivel de entrega emocional. No después de lo vivido. Me centré en casos más livianos, evité sesiones prolongadas, rechacé nuevas incorporaciones. Algunos colegas preguntaron si me encontraba bien. Sonreí y dije que sí. Una tarde, al terminar mi última sesión, encontré un sobre bajo la puerta. No tenía remitente. Dentro había una pequeña libreta, de tapas grises, con apenas unas páginas escritas. Era su letra. Breves anotaciones, frases sueltas, reflexiones. No eran para mí. O al menos no lo parecían. Pero el hecho de que estuviera allí, de que hubiera elegido ese modo de comunicarse, me afectó más de lo que esperaba. Lo leí despacio, sentada en mi despacho, con las luces apagadas. En una de las páginas había una línea subrayada: no se trata de lo que espero de ti, sino de lo que eres cuando estás conmigo. Cerré el cuaderno y lo guardé en el cajón. No respondí. No sabía cómo. Esa noche discutí con mi esposo por una tontería. Un problema con la factura del gas. Algo trivial. Pero detrás de la discusión estaba el ruido de todo lo no dicho. Él me reclamó que ya no lo escuchaba, que siempre estaba en otro lugar. Le respondí que llevaba años gritándole en silencio y que nunca se dio cuenta. Dormimos en cuartos separados. No por decisión explícita. Solo ocurrió. Yo me instalé en la habitación de invitados, con el pretexto de que necesitaba leer temprano al día siguiente. Pero la verdad era otra. No podía compartir la cama con él sin sentir que traicionaba mi deseo de ser honesta. Al día siguiente, mientras desayunábamos en silencio, él me preguntó si quería que hiciéramos terapia de pareja. Me tomó por sorpresa. Era la primera vez que proponía algo así. Le dije que no sabía. Que necesitaba tiempo para pensar. No insistió. Durante esa semana, me encontré revisando viejos correos, fotos guardadas en discos duros, cartas olvidadas en cajones. Buscaba una señal, algo que me indicara cuándo exactamente había empezado la distancia. Pero no encontré una fecha, ni un momento. Fue un proceso lento, imperceptible, como el polvo que se acumula en las grietas hasta formar una pared. Una tarde, mientras caminaba por el centro, lo vi sentado en un banco de la plaza. Leía. No me vio. Me detuve unos metros más atrás y lo observé en silencio. Su postura, su atención, la manera en que pasaba las páginas con delicadeza. Me di cuenta de que por mucho que intentara negar lo evidente, mi cuerpo reaccionaba al verlo. No como una adolescente enamorada, sino como alguien que reconoce una verdad profunda, aunque duela. Di la vuelta y me fui sin hablarle. Esa noche me senté frente al ordenador y escribí una carta. No era una despedida. Ni una confesión. Era un intento de ordenar lo que sentía. Le conté que no sabía qué camino tomar, que no quería hacerle daño, que tampoco quería dañarme a mí misma. Que no tenía respuestas. Solo preguntas. No la envié. La imprimí y la guardé en una carpeta. Era para mí. Para recordar que al menos por una vez había intentado ser clara. La convivencia con mi esposo se volvió más tensa. No había gritos ni escenas.
Solo silencios prolongados, conversaciones funcionales, ausencias simultáneas. Cada uno evitaba al otro con cortesía. Como si estuviéramos firmando un acuerdo tácito de no invasión. Un sábado por la mañana, mientras preparaba café, él se acercó y me preguntó si estaba enamorada de alguien más. No supe qué decir. Bajé la mirada. El silencio fue respuesta suficiente. Se fue sin decir nada más. Esa misma noche dormí en casa de una amiga. Le dije que necesitaba pensar. Ella no preguntó detalles. Me preparó té, me ofreció su sofá, y me dejó en paz. Me quedé despierta hasta tarde observando las luces de los edificios vecinos, preguntándome qué pasaría si simplemente me dejara llevar. Si soltara todo. Volví a casa el domingo. Encontré la mesa vacía, las persianas cerradas, el ambiente denso. Mi esposo me dejó una nota: no voy a esperar eternamente. Pero tampoco voy a obligarte a nada. Decide. Me senté en la sala con la nota entre las manos. Afuera llovía. Adentro yo sentía que el tiempo se detenía. Porque 3 meses atrás cometí un error. Pero ahora, ese error me empujaba a elegir. Y aunque aún no supiera qué camino tomar, sabía que ya no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Porque no lo estaba. Porque yo ya no era la misma. Porque fingir también es una forma de traición. Algunas decisiones no llegan como una revelación, sino como el resultado de una fatiga profunda. No fue una frase lapidaria, ni una escena dramática. Fue una mañana cualquiera, mientras doblaba la ropa recién lavada, cuando comprendí que no podía seguir. Me detuve al sostener una camisa suya entre las manos, una de las que usaba los domingos para leer en el sofá, y sentí que ya no pertenecía a ese gesto, a esa vida, a ese hogar. No lloré. Solo doblé la camisa, la coloqué en el estante y continué con las demás prendas. En mi interior había un silencio sereno, como si después de tanto ruido finalmente hubiese un espacio donde pensar sin miedo. Esa misma tarde le pedí que habláramos. Nos sentamos en la sala, sin café, sin televisión, sin teléfonos. Solo nosotros. Le dije que necesitaba tiempo fuera. No le pedí permiso. No lo formulé como una súplica. Fue una afirmación. Él escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé me preguntó si estaba enamorada de él, refiriéndose a la otra persona. No mentí. Le dije que no lo sabía con certeza, pero que lo que sentía ya no podía seguir ignorándolo. Que no quería seguir viviendo una vida suspendida entre la rutina y la culpa. Que lo respetaba, que no quería hacerle daño, pero que también necesitaba respetarme a mí misma. Su rostro no mostró sorpresa. Como si en el fondo, lo hubiera sabido desde hacía mucho. Me dijo que necesitaba pensar, que no iba a detenerme, que esperaba que al menos fuéramos honestos. Asentí. No hubo más palabras. Esa noche dormimos en habitaciones separadas por última vez. Al día siguiente empaqué una maleta pequeña. No sabía por cuánto tiempo me iría. Tampoco tenía un lugar fijo. Pero necesitaba irme. Me instalé temporalmente en un departamento que una colega alquilaba por cortos periodos. Era pequeño con muebles antiguos, pero tenía una luz tenue que me tranquilizaba. Los primeros días fueron de adaptación. Redescubrí lo que era vivir sola. Cocinar para mí, decidir mis horarios, ocupar cada espacio sin la obligación de compartirlo. Era extraño. A veces me encontraba hablando en voz alta, como si necesitara comprobar que realmente estaba sola. No contacté con él de inmediato. No porque no lo deseara, sino porque necesitaba reencontrarme antes. Quería saber si mi decisión era realmente mía, o si simplemente estaba huyendo. Pasaron 2 semanas antes de que le escribiera. Fue un mensaje corto. Le dije que necesitaba verlo. Él respondió en minutos. Acordamos encontrarnos en una plaza discreta, lejos de lugares habituales. Cuando lo vi, supe que algo en él también había cambiado.
Se lo notaba más tranquilo, como si el tiempo sin vernos lo hubiera obligado a procesar lo ocurrido. Nos saludamos con un abrazo breve. Nos sentamos en una banca y por un momento ninguno habló. Le conté que me había separado. Que estaba sola. Que no sabía qué vendría después, pero que al menos ya no estaba fingiendo. Él me escuchó sin interrumpir. Luego me dijo que había empezado un curso de formación, algo que llevaba tiempo postergando. Que escribir lo ayudaba, pero que también le dolía. Le pregunté si quería que intentáramos algo. Una relación. Una vida. No respondió de inmediato. Me miró a los ojos y me dijo que solo quería estar presente sin exigencias. Que no sabía si él era lo que yo necesitaba, pero que quería acompañarme si yo lo permitía. Esa noche no volví sola. Fuimos juntos al pequeño departamento. Cenamos algo simple, hablamos poco. No hubo promesas ni planes a futuro. Solo dos personas compartiendo el mismo espacio con la conciencia de lo que costaba estar ahí. Durante las semanas siguientes intentamos construir algo. No fue fácil. Teníamos ritmos distintos, maneras distintas de enfrentar el día. A veces él se perdía en silencios que me inquietaban. Otras veces yo necesitaba más espacio del que podía explicar. Discutimos. Por cosas pequeñas, los horarios, la comida, la ropa olvidada en el suelo. Pero también por cosas profundas, su manera de depender, mi manera de evitar, la dificultad de nombrar lo que éramos. Una noche, después de una discusión especialmente tensa, me encerré en el baño y lloré largo rato. Me miré al espejo y me pregunté si estaba repitiendo un patrón. Si simplemente había cambiado de escenario, pero no de guión. Al día siguiente hablamos con calma. Le dije que no quería convertirme en una figura maternal para él. Que no podía ser la mujer que sostiene todo mientras él se desarma. Que necesitaba una relación entre iguales. Él escuchó. Dijo que entendía. Que lo estaba intentando. Que tenía miedo de perderme, pero que no quería retenerme. Esa honestidad me conmovió. A partir de entonces, algo cambió. Empezamos a establecer límites más claros, a dar pasos más pausados. Él encontró un lugar propio para vivir. Seguíamos viéndonos, compartiendo, pero sin la presión de convivir todo el tiempo. Volví a trabajar con más regularidad. Retomé pacientes, acepté una invitación para dar una charla, incluso comencé a escribir pequeños textos personales. No para publicar. Solo para comprenderme. Un día, recibí un mensaje de mi ex esposo. Me preguntaba si podía pasar a recoger algunas cosas. Acordamos una hora. Cuando vino, el encuentro fue cordial. No hablamos de nosotros. Solo del presente. Me contó que había comenzado a asistir a terapia. Le agradecí que lo hiciera. Nos despedimos con un gesto amable. Esa noche, sentada sola en el sofá, entendí algo importante: había comenzado a vivir una vida construida por mí. Imperfecta, contradictoria, pero mía. Porque 3 meses atrás cometí un error. Pero ese error me obligó a mirarme de frente, a dejar de esconderme detrás de los roles, a entender que ser honesta tiene un precio, pero también un valor. Y que a pesar del miedo, había valido la pena. Había pasado casi un año desde aquella primera grieta. Desde el momento en que me permití, sin saberlo, cuestionar cada parte de la vida que había construido con tanto esfuerzo, precisión y, en parte, resignación. A veces me sorprendía la naturalidad con la que ahora hablaba de lo que antes evitaba incluso pensar. Otras veces me invadía el vértigo de todo lo perdido, de todo lo que no volvería. Pero sobre todo, había una sensación nueva: quietud. No era felicidad. No aún. Era otra cosa. Una calma que se instala después del caos, cuando una acepta que no puede controlarlo todo, que la perfección no existe y que seguir adelante no siempre significa avanzar en línea recta. Mi vida ahora se dividía entre mi práctica privada, más reducida, más consciente, más honesta, y momentos compartidos con él, que ya no vivía conmigo pero tampoco era un visitante. Era algo más sutil,
una presencia intermitente pero significativa. Habíamos establecido una rutina sin imposiciones. Nos veíamos algunos fines de semana, cocinábamos juntos, caminábamos por el parque, hablábamos poco y escuchábamos mucho. Algunas noches dormíamos en la misma cama. Otras, cada uno en la suya. No porque hubiera distancia, sino porque habíamos aprendido a respetar los espacios. Yo, por mi parte, había comenzado a escribir con más regularidad. Textos breves, fragmentos de memoria, reflexiones sueltas. Nada público. Solo palabras que me ayudaban a entender el mapa interno que había cambiado tanto en tan poco tiempo. Una tarde, mientras revisaba papeles en casa, encontré una foto vieja que creía perdida. Estábamos él y yo, sentados en una banca riendo. Fue tomada por alguien que ya no estaba en nuestras vidas. La miré por unos segundos, luego la guardé entre las páginas de un libro. No necesitaba verla todos los días. Solo saber que existía. Mi exesposo y yo no manteníamos contacto habitual. Pero de vez en cuando nos escribíamos. Intercambios cordiales, sin rencores. Había un respeto mutuo por lo vivido, aunque ambos sabíamos que lo que habíamos sido ya no tenía lugar en el presente. Un día, recibí una invitación para participar en una conferencia. Era una oportunidad importante, pero implicaba viajar varios días. Dudé. Él me animó a aceptar. Me dijo que podía encargarse del gato, de las plantas, de cuidar el silencio de mi casa. Le creí. Durante ese viaje entendí muchas cosas. Observé a colegas hablando con pasión de sus temas, compartiendo experiencias, y me di cuenta de que yo ya no buscaba reconocimiento ni aprobación. Quería conexión. Quería verdad. Al regresar, lo encontré en la cocina, preparando café. Me abrazó sin palabras. Yo dejé mi maleta en el pasillo, me quité los zapatos y me senté frente a él. Nos miramos un largo rato. No había necesidad de decir nada. Estábamos ahí. Eso era suficiente. Pero esa noche al acostarme sentí que había algo que no podía seguir postergando. Algo que había evitado nombrar durante meses. Lo observé dormir por unos minutos y al día siguiente, mientras desayunábamos, le dije que necesitaba estar sola por un tiempo más largo. No porque quisiera alejarme de él, sino porque quería comprobar si podía sostenerme completamente sobre mis propios pies. Le expliqué que había pasado de una vida a otra sin detenerme lo suficiente. Que aunque ahora estuviera mejor, aún no sabía quién era sin el reflejo de alguien más. Él no se sorprendió. Me tomó la mano y dijo que lo entendía. Que me esperaría. ¿O no? Pero que me apoyaría. Fue una muestra de amor real, no de apego. Y eso me confirmó que lo que habíamos compartido tenía valor. Volví a vivir sola. Esta vez no en una habitación prestada ni en un rincón de transición. Alquilé un pequeño apartamento cerca de un parque. Tenía una terraza desde donde podía ver el atardecer. Pinté las paredes de colores suaves, elegí cada mueble con cuidado, como si cada objeto fuera una declaración de autonomía. Los primeros días me sentí extraña. Como si estuviera interpretando el papel de una mujer libre. Pero poco a poco fui encontrando placer en los rituales cotidianos, leer en silencio, preparar una sopa solo para mí, ordenar libros por temas sin que nadie me dijera que no tenía sentido. Una mañana, mientras regaba las plantas, sonó el timbre. Era un mensajero. Un paquete. Sin remitente. Lo abrí con curiosidad. Dentro había un cuaderno encuadernado a mano con una nota, para tus pensamientos sin culpa. Era su letra. Lo abrí. En la primera página había una sola frase: lo que somos no necesita ser explicado, solo respetado. Cerré el cuaderno, lo apoyé sobre la mesa, y me serví una taza de té. No lo llamé. No le respondí. Pero supe que cuando quisiera podría hacerlo. Que ya no había miedo, ni urgencia. Solo posibilidad. Ese día, salí a caminar por el parque. El sol brillaba con una calidez discreta.
Me senté en una banca y observé a la gente pasar. Niños jugando, ancianos conversando, parejas en silencio. Un joven se sentó a mi lado. Me saludó con un gesto amable. Nos quedamos ahí unos minutos. Luego me dijo, creo que la conozco de algún lado. Lo miré y sonreí. Tal vez se reconoce en algo de mí, le dije. No hubo más conversación. Se levantó y se fue. Yo me quedé sentada, mirando el cielo. Porque 3 meses atrás cometí un error. Uno que me derrumbó. Pero también me reconstruyó. No de la misma forma. No en la misma estructura. Sino desde una verdad más íntima, más mía. Y si hoy alguien me preguntara si me arrepiento, diría que no. Que a pesar del dolor, del desorden y de las pérdidas, gané algo que no sabía que buscaba, la posibilidad de ser quien soy. Sin deberle una explicación a nadie. Ni siquiera a mí misma.